Capítulo 1. La primera llama. El silencio del convento aquella noche era tan denso que cada suspiro parecía romper la eternidad. Fray Andrés, joven y recién ordenado, caminaba por el pasillo principal con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Una brisa fría le acarició el rostro, y el olor a cera quemada mezclado con incienso lo envolvió como un presagio. En la capilla lateral, sobre el altar de mármol blanco, ardía una vela que no recordaba haber visto antes. Su llama era diferente, no titilaba como las demás, sino que danzaba con un fulgor rojo intenso, como si cada destello contuviera un secreto prohibido. Andrés se acercó con cautela, sintiendo un cosquilleo extraño recorriéndole la piel. La luz de la vela parecía llamarlo, seducirlo, y al mirar más de cerca, percibió algo que lo hizo temblar. Entre la llama se dibujaba la silueta de una mujer. Su cuerpo era etéreo, desnudo, cubierto solo por un resplandor carmesí que parecía derretirse en el aire. Andrés cerró los ojos, intentando convencerse de que era fruto de su imaginación, pero cuando los abrió de nuevo, la mujer lo miraba fijamente, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Cada respiración se volvía más difícil. Su deseo y su culpa se entrelazaban en un nudo imposible de deshacer. La llama no solo iluminaba la capilla, parecía penetrar su alma, descubriendo secretos que él ni siquiera sabía que existían. Sintió entonces una presión en el pecho, como si la vela le exigiera un tributo. Quiso retroceder, huir hacia la seguridad de su celda, pero sus pies se negaban a moverse. La mujer en la llama extendió una mano hacia él, y un calor embriagador lo invadió, despertando una mezcla de temor y fascinación que nunca había sentido. Cada latido de su corazón era un recordatorio de su pecado latente, cada chispa un susurro de promesas prohibidas. El convento, normalmente silencioso y sagrado, parecía transformarse a su alrededor. Las sombras se alargaban y ondulaban, como si los muros respiraran y escucharan cada pensamiento impuro. Andrés sabía que algo había cambiado. La vela no era una simple llama, sino un puente entre lo divino y lo prohibido, y él acababa de cruzarlo sin retorno. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció entre la luz, dejando solo un rastro de calor y un susurro apenas audible: ven, conoce lo que está más allá de tu fe. Andrés cayó de rodillas, atrapado entre el miedo y la fascinación, comprendiendo que su vida en el convento jamás volvería a ser la misma. La primera llama había despertado algo en él y en la capilla. Nadie más lo notaría, pero el mal ya había comenzado a arder. Capítulo 2. Susurros en la capilla. La noche había caído por completo sobre el convento, y un viento inquietante silbaba entre las rendijas de las ventanas. Hermana Lucía caminaba sola por la capilla, llevando en sus manos un libro de oraciones que temblaba junto a su corazón. El eco de sus pasos resonaba entre los muros antiguos, pero no estaba sola. La vela de la capilla lateral aún ardía con aquel fulgor rojo que parecía latir al ritmo de su pulso. Al acercarse, Lucía percibió un cambio en el aire, un aroma dulce y penetrante que le hizo girar la cabeza, esperando encontrar alguna flor traída del exterior. Pero no había nada. Solo la llama, vibrando con una intensidad que la hizo estremecer. Y entonces los escuchó, susurros suaves, casi imperceptibles, como si los muros mismos hablaran. Al principio eran ininteligibles, pero pronto las palabras se hicieron claras: acércate, siente, déjate llevar. Lucía quiso ignorarlos, repetir mentalmente sus oraciones, pero cada palabra parecía penetrar su mente, dibujando imágenes prohibidas, tocando rincones de su deseo que ella jamás había admitido. Se frotó los ojos, intentando convencerse de que era su imaginación, pero la llama se inclinó hacia ella, y por un instante, vio reflejada en el fulgor la silueta de un hombre que no estaba allí, su cuerpo perfecto, sus labios entreabiertos, y la sensación de que la llamaba con urgencia imposible de resistir. Lucía tragó saliva, sintiendo como el calor subía por su pecho. Su fe y su culpa luchaban con cada fibra de su ser contra la fascinación que la vela despertaba. De repente, la luz se expandió,
envolviendo toda la capilla en un resplandor carmesí. Los susurros se multiplicaron, mezclándose con sus propios pensamientos, convirtiendo cada oración en un canto ambiguo, mitad plegaria, mitad promesa de placer. Lucía cayó de rodillas, presa de un temblor que no era solo físico. La vela no solo iluminaba, parecía absorber su miedo y su deseo, transformándolos en una sensación embriagadora que la hacía flotar entre el éxtasis y el terror. Sintió que alguien la observaba, aunque no había nadie, y el calor de la llama parecía acariciar su piel desnuda, imaginaria, despertando sensaciones que la hacían jadear en silencio. Cada chispa era un susurro prohibido, cada sombra un espejo de lo que su alma anhelaba pero jamás confesaría. Cuando por fin recuperó la compostura, la vela había disminuido su intensidad, pero Lucía sabía que algo había cambiado para siempre. La llama la había marcado, y los susurros seguirían resonando en su mente mucho después de que el convento cayera en silencio. Algo dentro de ella había despertado, y la línea entre la devoción y la tentación se había desdibujado para siempre. Y en la penumbra, un último susurro rozó sus oídos: no temas, pronto comprenderás que el deseo es parte de tu fe. Capítulo 3. Pecados líquidos. El convento estaba envuelto en un silencio espeso, roto solo por el crujido de las tablas del suelo y el goteo constante de cera derretida de la vela carmesí. Fray Mateo, el cocinero del convento, trabajaba solo en la cocina, limpiando utensilios mientras un olor extraño a miel quemada se mezclaba con el aroma de la sopa. Al mirar hacia la capilla lateral, vio el resplandor de la llama y algo dentro de él se tensó. No era solo luz, era un calor húmedo que parecía recorrer los pasillos, lamiendo las paredes y rozando su piel. Mateo se acercó, curioso, y sintió como su respiración se volvía pesada. Una gota de cera cayó sobre su mano y, al contacto, un ardor intenso lo recorrió de la punta de los dedos hasta el hombro. Pero no era dolor normal, era un fuego que despertaba deseos ocultos, memorias reprimidas y fantasías que él nunca había confesado. Sus ojos se encontraron con la llama, y de repente, vio reflejada en ella no la capilla, sino escenas prohibidas, abrazos furtivos, caricias robadas, cuerpos entrelazados en un éxtasis prohibido. Mateo se dejó llevar, y cada gota de cera que tocaba su piel parecía revelar un pecado distinto, uno que ardía en su sangre y lo hacía temblar de excitación y miedo al mismo tiempo. Sintió que alguien lo observaba. No había nadie, pero la llama proyectaba sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Una mano etérea le rozó el brazo, y un escalofrío recorrió su espalda. El aire se llenó de un murmullo sensual, un susurro que parecía decir: abandónate, acepta lo que eres. Mateo cerró los ojos, intentando resistir, pero cada chispa de la vela se clavaba en su alma, empujándolo hacia un abismo entre lo sagrado y lo prohibido. De repente, la vela se inclinó hacia él, y una lluvia de gotas de cera ardiente comenzó a caer, pero ninguna quemaba físicamente. Cada una era un recordatorio de sus deseos más ocultos, de las fantasías que había mantenido bajo llave durante años. La cocina desapareció de su vista. Lo único que existía era la llama, la sensación de ser observado y la mezcla imposible de dolor y placer que lo consumía. Mateo cayó de rodillas, jadeando, atrapado en la fascinación de su propio pecado. Cada respiración se volvía más difícil. Cada mirada hacia la vela lo acercaba más a una verdad aterradora. La llama no solo mostraba los deseos de los demás, sino que también los amplificaba, los transformaba en realidades vividas en el interior de su mente. Cuando por fin se levantó, temblando, supo que algo en él había cambiado para siempre. Ya no podía mirar la cocina, ni la capilla, ni su propia vida, sin recordar la intensidad de la llama. Sus pecados ya no eran solo pensamientos, eran fuerzas vivas que lo llamaban, susurrando promesas de placer y tormento que ningún sacerdote podría perdonar. Y en el aire aún flotaba un murmullo: la vela ha elegido, y tú eres su recipiente. Capítulo 4. El confesionario ardiente. La capilla estaba envuelta en penumbras,
y un aroma denso a cera y mirra flotaba en el aire, impregnando cada rincón. Hermano Julián se acercó al confesionario con pasos vacilantes. Nunca había sentido tanta aprensión antes de escuchar las palabras de otro, pero la vela roja sobre el altar lateral parecía llamarlo, incitándolo a adentrarse en lo prohibido. Al abrir la puerta de madera, el ambiente cambió, un calor húmedo y extraño lo envolvió, y por un instante creyó ver sombras danzando entre las rendijas. El aire parecía vibrar con susurros apenas audibles, mezclando oraciones y murmullos sensuales. Julián respiró hondo, intentando concentrarse en su deber, pero cada paso que daba hacia la silla del confesionario lo acercaba a un abismo que su fe no podía sostener. El primer penitente se arrodilló. Sus palabras eran aparentemente comunes, confesiones de pecados menores, pero la vela hizo que cada frase ardiera con intensidad. Al pronunciar su culpa, un calor recorrió la espalda de Julián, y de pronto, la voz del penitente cambió, sus murmullos se volvieron suaves y provocativos, rozando los límites del deseo. Julián cerró los ojos un instante, sintiendo como el pulso se le aceleraba y una sensación prohibida lo atravesaba. La llama sobre el altar crecía y su luz carmesí se reflejaba en el confesionario, transformando el espacio en un escenario casi irreal. Cada confesión parecía multiplicarse, y Julián no podía discernir entre lo que era pecado, deseo o ilusión. Las sombras proyectadas por la llama tomaban formas humanas, algunas tentadoras, otras aterradoras, como si cada alma presente en la capilla estuviera desnudándose ante él, no solo en espíritu, sino en carne imaginaria. Un segundo penitente llegó. Esta vez, las palabras que salieron de su boca fueron más atrevidas, y Julián sintió que la línea entre la devoción y el placer se desdibujaba peligrosamente. Cada confesión parecía tocar un rincón secreto de su propia alma, despertando memorias y deseos que había reprimido por años. La vela no solo escuchaba, parecía disfrutar, alimentándose de la tensión, del miedo y del éxtasis que ella misma provocaba. Cuando el último penitente se marchó, Julián permaneció arrodillado, con la cabeza entre las manos. Su corazón latía con fuerza, y sabía que algo dentro de él había cambiado. La vela había abierto una puerta que jamás podría cerrar, la del deseo encubierto por la fe, la del pecado convertido en carne, la del placer prohibido que ahora ardía en su interior. Al salir del confesionario, la capilla estaba silenciosa nuevamente, pero Julián sabía que la vela seguía allí, esperando, susurrando, llamando a quien estuviera dispuesto a escuchar. Su fe estaba intacta solo en apariencia. En realidad, una llama ardía dentro de él, una llama que solo el tiempo revelaría cuánto lo consumiría. Y en la penumbra, un susurro final lo persiguió: cada confesión es un regalo, y cada pecado, un deleite que solo yo puedo dar. Capítulo 5. La hermana que veía demonios. La luna se filtraba tímida a través de los vitrales de la capilla, dibujando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Hermana Beatriz caminaba descalza sobre los fríos mosaicos, el hábito ceñido a su cintura, temblando levemente. Desde la noche anterior, no podía quitarse de la cabeza la vela carmesí. Su luz no era normal, y algo en ella parecía observarla, como si conociera cada pensamiento secreto. Al acercarse al altar lateral, la llama crepitó con un fulgor más intenso, proyectando figuras que danzaban en las paredes. Beatriz parpadeó, y ante sus ojos apareció la silueta de una mujer desnuda entre las llamas, con ojos que brillaban como brasas vivas. Su presencia no era amenazante, pero sí inquietante. Cada movimiento era seductor, provocador, y despertaba en Beatriz sensaciones que nunca había sentido. Un escalofrío recorrió su espalda. Quiso apartar la mirada y rezar, pero las sombras se alargaban, extendiéndose hacia ella, envolviéndola en un calor que no provenía del fuego. La voz de la vela susurró: no huyas, observa, comprende lo que eres realmente. Beatriz cerró los ojos, intentando repetir el Ave María, pero su voz temblaba, mezclada con un jadeo involuntario que la hizo ruborizarse.
Cuando volvió a abrirlos, la figura había cambiado, ahora eran varias, danzando alrededor del altar, entrelazando cuerpos imaginarios en un éxtasis prohibido. Cada gesto de las sombras tocaba una fibra secreta de su deseo, y Beatriz sintió como su corazón se aceleraba, como la culpa y la fascinación se enfrentaban en una batalla silenciosa dentro de su pecho. El aire estaba denso, cargado de aromas dulces y extraños, como miel mezclada con incienso. La vela parecía respirar, vibrar, y las figuras proyectadas parecían casi reales, rozando su piel con cada movimiento de la llama. Beatriz cayó de rodillas, incapaz de resistir la intensidad de la visión. Su fe luchaba contra lo que estaba viendo, pero cada chispa carmesí la empujaba más hacia un abismo de deseo y terror. Sintió entonces un contacto, un roce sutil, imposible de negar, que recorría su hombro y su nuca. Jadeó, intentando retenerse, pero la sensación era embriagadora. Su cuerpo respondía a la vela antes que su mente. Cada sombra, cada susurro, cada movimiento de la llama la atrapaba más en un juego entre lo sagrado y lo prohibido, entre la devoción y la tentación. Cuando finalmente la visión se desvaneció, dejando solo el resplandor tranquilo de la vela, Beatriz sabía que algo había cambiado para siempre. La llama había despertado en ella deseos que jamás se atrevería a confesar y un miedo silencioso a perder su fe. Pero, sobre todo, había comprendido que la vela no era un objeto, era un ente que observaba, que jugaba, que transformaba a quien se atreviera a mirar demasiado de cerca. Y en la penumbra, un último susurro acarició sus oídos: no es tu culpa, solo has visto la verdad que todos esconden. Capítulo 6. El altar sangrante. El convento estaba envuelto en un silencio extraño, roto solo por el goteo constante de cera sobre el mármol del altar. Pero aquella noche, la vela carmesí no derramaba cera común, cada gota parecía convertirse en sangre, espesa y caliente, tiñendo de rojo el altar y reflejando las llamas en un brillo macabro. Los monjes y las monjas se acercaban con cautela, temiendo lo que veían, pero incapaces de apartar la mirada. Hermano Esteban, encargado de vigilar la capilla, sintió un temblor recorrer su columna cuando una gota cayó sobre su mano. No quemaba, pero un calor profundo se extendió por su brazo, despertando sensaciones que nunca había experimentado. Su fe y su deseo se entrelazaban en un torbellino imposible de controlar. La vela parecía alimentarse de sus miradas, de sus pensamientos secretos, de cada pensamiento prohibido que habían reprimido durante años. Los murmullos comenzaron a surgir del aire, voces que imitaban a los penitentes, pero distorsionadas, seductoras, mezclando confesión y provocación. Cada palabra, cada susurro, era un recordatorio de su propia fragilidad frente al fuego que no solo iluminaba, sino que penetraba el alma. Hermana Isabel se arrodilló, observando cómo la sangre de cera recorría el altar y caía lentamente sobre los mosaicos. La visión la hipnotizaba. En la luz roja, veía reflejadas escenas que no podía explicar, figuras entrelazadas en un éxtasis prohibido, cuerpos desnudos que se movían como si danzaran para ella sola. Un escalofrío recorrió su espalda, y al mismo tiempo, un calor intenso hizo que su respiración se volviera entrecortada. La línea entre lo sagrado y lo prohibido desaparecía, y la vela dictaba las reglas de un juego del que no podía escapar. De pronto, la luz carmesí se intensificó, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Esteban y Isabel intentaron retroceder, pero sus pies se sentían pesados, atrapados por un magnetismo invisible. La sangre de cera parecía serpentear hacia ellos, como si buscara tocar su piel y revelar los secretos que habían escondido hasta ese momento. El altar, antes un símbolo de devoción, se transformó en un escenario de deseos y temores reprimidos. Cada gota que caía sobre el mármol despertaba recuerdos, fantasías y culpas que los monjes y monjas habían enterrado profundamente. Sus cuerpos respondían al fuego y a la visión, sus corazones latían desbocados, y un sudor frío mezclado con el calor de la vela recorría sus espaldas. Cuando por fin la luz comenzó a disminuir,
dejando solo un resplandor tenue. Todos comprendieron que nada volvería a ser igual. La vela no era un simple objeto, era un testigo, un juez y un verdugo de sus más íntimos deseos y pecados. Y en la penumbra, un último murmullo reverberó entre los muros del convento. Aquellos que se atreven a mirar demasiado de cerca, descubrirán que la pasión divina quema más que cualquier fuego. Capítulo 7. Voces de pasión prohibida. El convento estaba sumido en un silencio inquietante, roto solo por el crepitar de la vela carmesí. Aquella llama parecía latir con vida propia, expandiendo su resplandor como si quisiera tocar cada rincón, cada alma. Hermano Lorenzo caminaba por los pasillos, su corazón golpeando con fuerza en el pecho, cuando escuchó un susurro, su nombre, pronunciado con una voz seductora que parecía surgir de la misma piedra de los muros. Al principio pensó que era su imaginación, pero los susurros se multiplicaron, llamando también a los demás. Lorenzo, ven, siente, no reprimas lo que eres. Hermana Clara escuchó lo suyo, y un escalofrío recorrió su espalda. Cada palabra parecía penetrar su mente, dibujando imágenes que la hicieron temblar. La vela no solo llamaba, sabía sus secretos, sus deseos más ocultos y prohibidos, y los exponía ante ellos sin compasión. Lorenzo trató de resistir, de mantener la compostura, pero cada paso hacia la capilla lo acercaba más al abismo. La luz carmesí se reflejaba en los vitrales, proyectando figuras humanas entrelazadas en un éxtasis imposible. La línea entre el pecado y la devoción desaparecía. Lo que antes era prohibido ahora parecía inevitable, como si la vela misma guiara sus cuerpos y sus mentes hacia lo inconfesable. Clara se arrodilló, atrapada entre miedo y fascinación, mientras los susurros describían actos que ella jamás habría imaginado en su vida de fe. Sus manos temblaban, sus labios se humedecieron, y un calor abrasador subió por su pecho. No estaba sola, otros monjes y monjas también estaban atrapados en la danza invisible de la vela, cada uno enfrentando sus propias pasiones, sus propios demonios, todos ellos conectados por el fuego que no solo iluminaba, sino que desnudaba el alma. De repente, las voces se volvieron más insistentes, pronunciando nombres, deseos y fantasías con una precisión que helaba la sangre. Cada susurro era un recordatorio de los límites que habían cruzado, de los secretos que creían enterrados. Lorenzo y Clara se miraron a los ojos, comprendiendo que lo que compartían en silencio era más intenso que cualquier confesión, más peligroso que cualquier pecado imaginable. El aire estaba cargado de electricidad, de aroma dulce y penetrante, y la vela parecía respirar, alimentándose de su miedo y excitación. Cada chispa era un golpe al corazón, cada sombra un reflejo de lo que sus almas deseaban y temían a la vez. La pasión prohibida se sentía viva, incontrolable, y ellos eran meros instrumentos de un fuego que no podía ser domado. Cuando la luz finalmente disminuyó, dejando solo un resplandor tibio, todos comprendieron que la vela había marcado sus destinos. Ninguno volvería a rezar igual, ninguno podría ignorar los susurros que ahora ardían en sus mentes. Y en la penumbra, un último susurro resonó con fuerza sobre todos ellos: acepta lo que eres, porque yo lo he visto. Capítulo 8. El monje que lloraba fuego. La noche había caído como un manto pesado sobre el convento, y la vela carmesí brillaba con un fulgor que parecía respirar. Fray Ricardo se acercó al altar con pasos vacilantes, sintiendo como el aire se cargaba de una tensión imposible de ignorar. Cada latido de su corazón parecía resonar en la capilla, amplificado por la luz ardiente que bañaba los muros de un rojo incandescente. Al tocar la base de la vela, un calor intenso lo recorrió de los dedos a la frente, y un dolor extraño hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas, pero no eran lágrimas normales. De ellas brotaba un fuego líquido, brillante y rojo como la sangre, que chispeaba al caer sobre sus manos y el suelo de mármol. Ricardo gritó, pero su voz se mezcló con un placer inesperado, un fuego que quemaba y excitaba al mismo tiempo, despertando en él sensaciones prohibidas que había reprimido durante años. La vela no solo ardía, lo consumía, extrayendo sus deseos más secretos.
transformando su culpa en un éxtasis abrasador. Cada lágrima de fuego parecía dibujar figuras en el aire, sombras femeninas que lo rodeaban, tocando su piel invisible, susurrando palabras de tentación que solo él podía escuchar. Su fe y su deseo se entrelazaban en un torbellino de confusión. Cada respiración era un recordatorio de que estaba perdiendo el control, pero no quería resistirse. Los muros de la capilla vibraban con un murmullo profundo, casi musical, como si la misma piedra respirara con el calor de la vela. Ricardo sentía que el fuego lo hacía transparente, mostrando su alma desnuda ante la llama y ante las figuras que danzaban entre la luz roja. Cada chispa parecía pronunciar su nombre, cada sombra rozaba su cuerpo con promesas imposibles. La línea entre lo sagrado y lo prohibido desaparecía por completo. Sintió que caía de rodillas, atrapado entre el placer y el dolor, mientras su cuerpo respondía al fuego más que a su mente. Los susurros de la vela se mezclaban con recuerdos olvidados, con fantasías que creía enterradas, creando un paisaje mental donde la devoción y la pasión eran inseparables. Cada lágrima de fuego era un puente entre su vida monástica y un mundo de deseo que nunca había imaginado. Cuando el ardor comenzó a disminuir, Ricardo comprendió que había sido transformado. Sus manos temblaban, sus ojos brillaban, y dentro de él ardía una llama que ya no podía apagar. La vela había tomado parte de su alma, y él había descubierto un deseo que lo perseguiría mientras viviera. Y en el silencio que siguió, un último susurro atravesó la capilla: has llorado el fuego, y ahora eres mío. Capítulo 9. El espejo que susurraba. La capilla estaba sumida en un silencio denso, roto solo por el crepitar de la vela carmesí. Hermana Valeria avanzaba lentamente, sus dedos rozando los bordes de los vitrales, intentando calmar el temblor que le recorría el cuerpo. Desde que la vela había comenzado a arder con una intensidad inusual, los reflejos en los espejos del convento habían cambiado, no mostraban la realidad, sino deseos, secretos y sombras que desafiaban la fe. Al acercarse al altar lateral, Valeria se detuvo frente a un espejo antiguo, cuya superficie brillaba con la luz roja. Por un instante, solo vio su reflejo, y luego, lentamente, la imagen se transformó. Su propio cuerpo parecía distinto, sus curvas más pronunciadas, su mirada más intensa, y junto a ella, una figura masculina etérea que la observaba con deseo. La llama de la vela parecía proyectar en el espejo una realidad alternativa, donde el pecado y la devoción se entrelazaban en un baile sensual e inquietante. Un escalofrío recorrió su espalda. Intentó apartarse, pero sus ojos estaban clavados en la visión. La figura extendió una mano, y Valeria sintió que un calor imposible la envolvía. No era un contacto físico, pero su cuerpo reaccionaba como si fuera real. Un temblor recorrió su cuello, un jadeo involuntario escapó de sus labios, y la línea entre ilusión y verdad desapareció por completo. La vela parecía jugar con ella, alimentándose de su fascinación y de su miedo. Los susurros surgían del espejo, mezclando palabras de tentación con promesas de éxtasis prohibido. Mírame, acepta lo que sientes, nadie más lo sabrá. Valeria cayó de rodillas, incapaz de resistir la intensidad de la visión. Cada chispa carmesí era un roce invisible, cada sombra en el espejo un reflejo de sus deseos más ocultos. El aire estaba cargado de electricidad y aromas dulces que se entremezclaban con el incienso del convento. La vela parecía respirar, expandiendo su influencia, haciendo que la capilla se sintiera más pequeña, más cercana, como si el tiempo y el espacio se doblaran ante su poder. Valeria comprendió que lo que veía no era un simple reflejo, era un portal, un juego del fuego y de la carne que la llamaba a cruzar la línea que nunca había osado imaginar. Cuando finalmente parpadeó y la visión desapareció, el espejo volvió a mostrar solo su reflejo normal, pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. La vela había despertado un deseo imposible de ignorar, un eco de placer y culpa que resonaría en su mente mientras viviera. Y en el aire, un susurro profundo y carmesí cruzó la capilla: has visto lo que nadie debía, y ahora forma parte de ti. Capítulo 10.
deseos que se vuelven carne. El convento estaba envuelto en un silencio casi irreal, interrumpido solo por el crepitar de la vela carmesí que ardía con un brillo intenso, casi vivo. Hermano Miguel entró en la capilla con pasos cautelosos, sintiendo como el aire vibraba a su alrededor, cargado de un calor húmedo que le erizaba la piel. La vela parecía más que nunca consciente de su presencia, y algo dentro de él se tensó con anticipación. Al acercarse al altar, Miguel notó que la luz proyectaba figuras que antes solo había imaginado, sombras humanas que se movían con gracia, rozando su cuerpo sin tocarlo realmente, pero despertando un ardor que corría por su sangre. Su corazón latía con fuerza, y la sensación de deseo prohibido se mezclaba con un miedo profundo, como si cada chispa de la llama fuera un recordatorio de que estaba a punto de cruzar un límite sagrado. De repente, una de las sombras tomó forma más definida, un cuerpo femenino, etéreo pero con curvas imposibles, que lo miraba fijamente. Miguel intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados en el suelo. La vela ardía más brillante, como si empujara la ilusión hacia la realidad, y entonces sintió que los susurros se transformaban en caricias invisibles que recorrían su espalda y su cuello. Cada roce despertaba un éxtasis que no podía contener, mezclando culpa y placer en un torbellino imposible de resistir. El aire estaba impregnado de un aroma dulce y penetrante, como miel mezclada con incienso, y Miguel comprendió que la vela no solo mostraba deseos, los convertía en algo casi tangible. Cada sombra proyectada, cada chispa de luz, parecía tocar su cuerpo, haciendo que la fantasía y la realidad se confundieran. Su fe y su deseo estaban atrapados en un mismo fuego, y la línea entre lo sagrado y lo prohibido desaparecía por completo. Sintió que sus rodillas cedían, cayendo frente al altar, mientras la figura femenina se acercaba, más viva que nunca, y rozaba su piel con manos invisibles. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que estaba en manos de la vela, que podía transformar su deseo en carne, que podía hacerlo vivir lo prohibido mientras su mente permanecía consciente de la culpa. Cuando parpadeó, la figura se desvaneció, pero Miguel sabía que algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. La vela había tocado su alma y su carne, despertando un deseo que no podía ignorar, y que resonaría en cada pensamiento y cada acción a partir de ese momento. Y en el silencio posterior, un último susurro flotó entre las sombras del convento: ahora sabes que lo imposible puede ser tuyo, si te atreves a aceptar el precio. Capítulo 11. Sueños que susurran pecado. El convento estaba envuelto en una quietud inquietante, aunque la vela carmesí ardía sobre el altar. Su luz parecía extenderse más allá del espacio físico, infiltrándose en las sombras de las habitaciones y en los rincones más oscuros de la mente de los monjes y monjas. Aquella noche, nadie dormiría tranquilo. Hermana Mariana se acomodó en su celda, intentando rezar para calmar la tensión que la invadía desde que la vela comenzó a arder con intensidad sobrenatural. Pero al cerrar los ojos, los susurros comenzaron, suaves al principio, luego más insistentes, formando palabras que jamás había escuchado en confesiones ni oraciones. Despierta, siente lo que escondes, deja que tu deseo fluya. Pronto, su sueño se transformó en un paisaje imposible, donde la luz carmesí de la vela iluminaba pasillos que se doblaban sobre sí mismos, reflejando sombras humanas que se entrelazaban en danzas sensuales. Mariana se vio a sí misma caminando entre esas figuras, su cuerpo reaccionando a cada roce invisible, cada susurro cargado de tentación. Sus labios se humedecieron, y un jadeo involuntario escapó de su boca mientras su alma se debatía entre la culpa y la fascinación. En otra celda, hermano Tomás experimentaba un fenómeno similar. Los susurros penetraban su mente incluso antes de cerrar los ojos, narrando sus pecados más íntimos, sus deseos más prohibidos, y proyectándolos en sueños que se sentían tan reales que el roce de una mano imaginaria podía hacerle estremecer. Su corazón latía con fuerza, y cada respiración era un recordatorio de que la vela no solo ardía, controlaba sus sueños, dibujando su propia pasión prohibida en la penumbra. Los sueños de los monjes y monjas se entrelazaban,
como si la llama carmesí estuviera tejiendo una red invisible de deseo y pecado. Mariana vio a Tomás en su sueño, acercándose con ojos ardientes, y sintió un escalofrío que recorrió su espalda. No había toque físico, pero la intensidad era tal que su cuerpo reaccionaba como si estuviera atrapada en un abrazo tangible. Cada chispa de la vela se reflejaba en sus pensamientos, amplificando la excitación y el miedo, desdibujando la línea entre lo real y lo imaginado. Cuando finalmente despertó, Mariana estaba sudando, temblando, con el corazón acelerado. La vela seguía allí, aparentemente tranquila, pero su influencia era innegable. Los sueños habían dejado un eco de deseo que no podía borrar, un recordatorio de que la llama controlaba no solo su cuerpo y su alma, sino también la frontera más íntima, la mente y los sueños. Y mientras la luz carmesí titilaba suavemente, un susurro final atravesó la capilla y los pasillos del convento: no solo observes, ahora vives en mis sueños, y en los tuyos. La pasión arderá sin descanso. Capítulo 12. El juicio de la llama. La capilla estaba sumida en un silencio abrumador. La vela carmesí, más intensa que nunca, proyectaba sombras que parecían moverse por voluntad propia, evaluando a cada monje y monja con ojos invisibles. Aquella noche, la llama no solo mostraba deseos, parecía emitir un juicio, discerniendo entre la fe y la pasión, entre el pecado y la devoción. Hermano Rafael avanzó hacia el altar, sintiendo como el calor de la vela acariciaba su piel y penetraba su alma. Cada paso que daba era acompañado por un susurro: tu culpa es evidente, tu deseo arde, ¿lo aceptarás o huirás? Rafael intentó rezar, pero su voz temblaba. Cada palabra era respondida por la llama, que intensificaba su luz y hacía que las sombras bailaran con figuras que reflejaban sus secretos más ocultos. Hermana Lucía observaba desde un lateral, con la respiración entrecortada. La vela proyectaba sobre el suelo y los muros escenas de su pasado, abrazos robados, miradas furtivas, pensamientos impuros que había creído enterrados. Sentía como su cuerpo reaccionaba involuntariamente, cada fibra de su ser presa de un fuego que no podía controlar. La llama parecía leerla, juzgarla, y al mismo tiempo tentarla, convirtiendo el acto de ser observada en una experiencia casi erótica. El aire estaba cargado de una electricidad que hacía que cada roce de la sombra proyectada por la llama sobre la piel fuera percibido como un toque real. Los murmullos se hicieron insistentes, pronunciando palabras de placer mezcladas con condena: tus secretos te delatan, tu deseo es tu sentencia, ¿resistirás o te entregarás? Rafael y Lucía se encontraron frente a frente, sin moverse, pero conscientes de que la llama los unía en un juicio invisible. Cada chispa parecía medir su fe y su lujuria. Cada sombra evaluaba su capacidad de resistir o sucumbir. La línea entre lo sagrado y lo prohibido desapareció por completo. El fuego de la vela los envolvía, dictando no solo su destino espiritual, sino también el deseo que hervía en sus cuerpos. Cuando la llama finalmente disminuyó su fulgor, un silencio absoluto llenó la capilla. Ninguno podía apartar la mirada del altar. La vela había hablado sin palabras, y todos comprendieron que habían sido confrontados con la verdad de su propia pasión y pecado. Cada alma presente había recibido su juicio, y la llama había dejado marcas invisibles en ellos, un recuerdo que los perseguiría mientras vivieran. Y en la penumbra, un último susurro carmesí resonó entre los muros: hoy he juzgado, mañana vuestra pasión será mi testigo. Capítulo 13. El elegido de la llama. La capilla estaba envuelta en un silencio pesado, como si el aire mismo contuviera el aliento contenido de todos los monjes y monjas. La vela carmesí brillaba con una intensidad que parecía palpitar, y todos podían sentir que aquella noche algo excepcional estaba a punto de suceder. La llama no solo observaba, no solo juzgaba, estaba a punto de elegir. Hermano Nicolás avanzó hacia el altar, atraído por un magnetismo invisible. La vela parecía reconocerlo, vibrando con un fulgor que calentaba sus manos y su corazón. Cada paso hacía que los susurros se intensificaran: tú eres mi elegido, acepta tu destino, solo yo puedo guiar tu pasión y tu pecado.
Nicolás sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, mezclando miedo y excitación en una combinación imposible de ignorar. Hermana Elena lo observaba desde un rincón, con la respiración contenida. La llama parecía envolverlo, proyectando sombras que se entrelazaban sobre su cuerpo y su mente, revelando sus deseos más secretos. Cada chispa carmesí reflejaba su alma desnuda, sus pensamientos más íntimos y sus fantasías prohibidas. Nicolás era ahora el foco de la vela, y todos en la capilla podían sentir la intensidad del vínculo que se estaba formando. De repente, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, formando figuras humanas que lo rodeaban sin tocarlo, como si la vela hubiera materializado sus deseos y sus temores en el espacio mismo. Cada movimiento de las sombras provocaba un estremecimiento en su cuerpo. Cada susurro se mezclaba con un calor que recorría su piel y su espíritu, haciendo que su respiración se acelerara. La línea entre lo sagrado y lo prohibido desaparecía por completo. La vela parecía susurrarle directamente al alma, dictando su destino. No solo le mostraba placer, sino también poder. Nicolás comprendió que había sido elegido para ser el recipiente de la pasión divina de la llama, un puente entre lo humano y lo prohibido. Cada fibra de su ser vibraba con la energía de la vela, y su mente se llenó de imágenes imposibles, deseos encarnados, pecados vivientes, y una sensación de éxtasis que lo consumía desde dentro. Cuando la llama alcanzó su punto máximo, proyectando un resplandor que iluminó toda la capilla, Nicolás cayó de rodillas, sintiendo que su vida estaba transformada para siempre. La vela no solo había elegido, había marcado su destino. La pasión, el pecado y la devoción estaban ahora unidos en él de manera inseparable, y su existencia jamás volvería a ser la misma. Y mientras los susurros se desvanecían, un último mensaje resonó en el aire: tú eres mío, y yo arderé en tu alma para siempre. Capítulo 14. La prueba de los pecados. La capilla estaba cubierta por un silencio pesado, casi tangible. La vela carmesí brillaba con una intensidad sobrenatural, y su luz parecía analizar, discernir y desafiar a cada alma presente. No solo había elegido a Nicolás como su recipiente, ahora comenzaba su prueba final: determinar quién entre los demás monjes y monjas era digno de enfrentar la pasión y el pecado que la llama revelaba. Hermana Isabel dio un paso adelante. Temblando, la vela proyectó sombras que imitaban sus movimientos, multiplicando su imagen en el aire. Cada reflejo mostraba una versión diferente de sí misma: una devota, una pecadora, una mujer consumida por deseos que jamás había confesado. Los susurros surgían del fuego, mezclando condena y seducción: mira lo que escondes, enfréntalo, o quedarás atrapada en tu miedo para siempre. Hermano Fernando observaba desde la penumbra, sintiendo cómo la llama atravesaba sus defensas. Cada chispa iluminaba secretos que había creído enterrados, mostrando escenas de deseo reprimido y culpa acumulada. Su cuerpo reaccionaba involuntario, un temblor recorrió su espalda, su respiración se volvió agitada, y un calor intenso subió desde su pecho hasta su cabeza. La vela no solo le mostraba su pecado, lo hacía vivir, lo hacía sentir, lo hacía desear. Los susurros crecieron en intensidad, llamando a todos los presentes a enfrentar sus sombras. Cada alma debía mirar directamente a la llama y reconocer lo que ardía en su interior: la tentación, el deseo, el miedo y la culpa. Algunos se arrodillaban, otros caían de espaldas, incapaces de soportar la intensidad de la luz y los reflejos. La capilla se convirtió en un escenario de confesión sin palabras, donde la pasión y la fe se entrelazaban en un baile peligroso y prohibido. Isabel se encontró frente a frente con su reflejo más oscuro, una versión de sí misma entregada al deseo, sin culpa ni vergüenza. La vela parecía empujarla a aceptar esa parte de sí, a vivir lo que siempre había reprimido. Fernando sintió lo mismo: la llama lo llamaba, lo tentaba, y su cuerpo y su mente reaccionaban con una urgencia que jamás había conocido. La línea entre lo sagrado y lo prohibido se desdibujaba, y cada suspiro se mezclaba con un temblor de miedo y placer. Cuando la luz de la vela comenzó a disminuir,
todos comprendieron que la prueba había dejado marcas indelebles. Aquellos que enfrentaron su pecado y su deseo habían sobrevivido a la prueba, aunque transformados para siempre. La llama había extendido su poder más allá de Nicolás, dejando en cada alma un eco de pasión y condena que los perseguiría eternamente. Y mientras el último susurro se desvanecía en la capilla, la voz de la vela resonó una vez más: el fuego ve todo, y solo aquellos que acepten su deseo vivirán plenamente bajo mi llama. Capítulo 15. La consumación de la llama. La capilla estaba envuelta en un resplandor carmesí que parecía respirar. Cada sombra, cada reflejo y cada susurro de la vela se había intensificado hasta alcanzar un poder que ningún alma humana podría ignorar. Nicolás, el elegido, permanecía arrodillado frente al altar, su cuerpo y su mente completamente entregados a la llama, mientras los demás monjes y monjas sentían que su propia esencia estaba siendo absorbida, transformada, consumida. El aire estaba caliente y denso, impregnado de un aroma dulce que mezclaba incienso y deseo. La vela crepitaba con fuerza, y cada chispa proyectaba figuras imposibles, cuerpos entrelazados en éxtasis, rostros marcados por culpa y placer, manos invisibles que tocaban, acariciaban y despertaban lo prohibido en cada espectador. Era un juicio final, un encuentro entre lo sagrado y lo carnal, donde la pasión se convertía en ley y la fe en mero recuerdo. Hermana Elena avanzó, arrastrando los pies como si algo la empujara. Sus ojos reflejaban la luz de la vela, y sus labios temblaban mientras escuchaba los susurros: ríndete, deja que tu deseo sea mi verdad, solo yo puedo consumar lo que arde en ti. Cada palabra era un roce invisible, un fuego que penetraba su alma y su carne, mezclando miedo, culpa y placer en un torbellino imposible de separar. Fernando y Valeria, atrapados en los reflejos de la luz, vieron cómo la llama materializaba sus propios deseos y temores. Sus cuerpos respondían al contacto de sombras y destellos, mientras sus mentes eran testigos de una pasión que trascendía la realidad. Cada suspiro, cada temblor, cada mirada, estaba dictado por la vela, que ahora no solo observaba ni juzgaba, controlaba, dictaba y transformaba. Nicolás, el elegido, sintió como el poder de la llama lo atravesaba por completo. Su cuerpo ardía, su mente explotaba en imágenes de deseo y culpa, y en ese momento comprendió que había trascendido la humanidad. La vela había consumado su elección, él era ahora el vínculo entre la pasión divina y lo prohibido, el epicentro de un fuego que ningún mortal podría apagar. Y entonces, la vela emitió un último susurro que resonó en cada rincón del convento: el fuego ha elegido, el deseo ha sido consumado, y ahora arderá en cada corazón que se atreva a mirarme. La luz se extinguió lentamente, dejando un silencio absoluto y un resplandor tenue que recordaba a todos que nada volvería a ser igual. Cada alma presente estaba marcada, transformada, y la llama, aunque apagada, continuaría viva en sus recuerdos, en sus sueños y en sus secretos más profundos. La capilla quedó vacía, pero el eco de la pasión prohibida de la vela seguía latiendo en el aire, recordando que el fuego que arde con deseo divino nunca se extingue por completo. Epílogo: el eco de la llama. El convento estaba en silencio, más allá de lo natural. Las paredes, antes testigos de susurros, pecados y deseos, parecían ahora respirar un aliento lento y profundo. La vela carmesí ya no estaba sobre el altar, pero su presencia permanecía, como un latido invisible que recorría cada rincón y cada alma que había permanecido en aquel lugar sagrado y profano a la vez. Nicolás caminaba por los pasillos vacíos, sintiendo que algo dentro de él nunca volvería a ser igual. Su piel aún recordaba el calor de la llama. Su mente resonaba con los susurros de deseos consumados y secretos revelados. La elección de la vela lo había marcado. Y ahora comprendía que el fuego divino y prohibido no solo había habitado en su cuerpo, sino que había dejado una huella en su alma. Un recuerdo que lo perseguiría eternamente. Hermana Elena y los demás monjes y monjas también llevaban consigo esa marca invisible. Cada uno sentía que sus límites habían sido transgredidos, que la pasión y el pecado se habían entrelazado en ellos de manera irreversible. Habían visto y sentido cosas que jamás podrían confesar, secretos que la llama había expuesto y grabado en lo más profundo de su ser. Cada suspiro, cada temblor,
Cada mirada furtiva que intercambiaban ahora llevaba consigo un eco de aquel fuego prohibido. El convento, silencioso pero vivo, parecía observarlos. Los muros reflejaban sombras que ya no eran de miedo, sino de deseo contenido, de memoria de lo imposible. La llama, aunque extinguida, continuaba presente en la forma de un recuerdo constante. Un eco que recordaba a todos que la pasión y la fe podían coexistir, entrelazadas de manera peligrosa y fascinante. Nicolás se detuvo frente al altar vacío, imaginando cómo la vela podría regresar en cualquier momento. Como un solo chisporroteo podría encender nuevamente la llama y arrastrarlos a todos a un torbellino de placer y culpa. Sonrió con una mezcla de temor y anhelo. Sabía que su vida, y la de los demás, jamás volvería a ser inocente. El epílogo de la vela no era un final, sino un principio, un recordatorio de que el deseo divino, cuando se mezcla con lo prohibido, se convierte en un fuego que nunca se apaga. Cada monje, cada monja, cada alma del convento llevaba ahora consigo un fragmento de aquella pasión carmesí, un secreto imposible de olvidar, un eco que resonaría en sus sueños y sus noches por siempre, y en el aire, como un susurro lejano que nadie podía localizar. Parecía escucharse la voz de la vela: mi llama ha pasado, pero siempre arderá en lo profundo de quienes se atrevieron a mirarme.